Em, la termodinámica es la rama de la ciencia que estudia la relación entre el calor y las demás formas de energía dentro de un sistema y entre el sistema y su entorno. Vamos a abordar, por un lado, qué es la energía, qué es un sistema y qué es el calor. Vamos a tratar de aclarar esos conceptos. Energía es la capacidad de un sistema para realizar trabajo. La energía puede asumir muchas formas, pero no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que la energía total dentro de un sistema es constante. Las leyes de la termodinámica, o los principios de la termodinámica, abordan el tema de la energía. La primera dice que es el principio de conservación de la energía, que es en la naturaleza nada se pierde, como todo se transforma, como decía Lavoisier. La energía química almacenada en cada molécula se transformará en energía mecánica, es decir, la energía química que está almacenada dentro, por ejemplo, de los nutrientes que ingerimos, se transformará en energía mecánica. Energía mecánica es aquella que permite transformación, permite cambios. Pero solo una parte de la energía liberada por la glucosa, por ejemplo, se va a transformar en trabajo mecánico. El resto se libera en forma de calor, es decir, una parte de los nutrientes que ingerimos van a ser utilizados para trabajos mecánicos, es decir, para que se muevan nuestros pulmones, se mueva nuestro corazón, para caminar, para correr. Pero una parte de esa energía se va a liberar en forma de calor. Es decir, la parte de la energía química que está almacenada en nuestros nutrientes se transforma en una parte de energía mecánica que es utilizada para todas estas funciones de respirar, de caminar, de pensar, etcétera, pero una parte se disipa en forma de calor. El segundo principio, segunda ley de termodinámica, indica la dirección en que se llevan a cabo las transformaciones energéticas. El flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional, es decir, el calor siempre va de donde hay más a donde hay menos, desde los cuerpos de temperatura más alta a aquellos de temperatura más baja. En esta ley o principio aparece el concepto de entropía, lo cual se define como la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. Es decir, la entropía mide el grado de desorden. Es decir, siempre en los sistemas vamos a ver de algo que va de algo ordenado a algo desordenado o menos ordenado. Así, cuando nosotros siempre vamos a ver, por ejemplo, que eh, un vaso, sería un estado ordenado, se rompe en mil partes, que sería un estado desordenado. Nunca vamos a ver el revés, nunca vamos a ver las partes de una, espontáneamente quiero decir, nunca vamos a ver que las partes de un vaso se junten y se transformen en un vaso nuevamente. Y siempre el sistema va a ir de un estado ordenado a un estado desordenado. Y eso se llama entropía. O sea, a medida que aumenta el desorden, aumenta lo que se llama la entropía. Y una parte de esa energía se pierde en forma de calor. Otro concepto que vamos a revisar, vamos a ver el tema de temperatura y calor. Muchas veces se confunde temperatura y calor y se habla como si fueran lo mismo. La temperatura depende de la energía cinética de las moléculas, la energía que le permite el movimiento. Es una magnitud no aditiva. ¿Qué quiere decir? Que no sumo. Ya vamos a ver qué significa eso. Y el calor es una magnitud aditiva que depende del número, o sea, de la masa de moléculas y no de su energía cinética, o sea, del movimiento. Es decir, un cuerpo de mayor temperatura quiere decir que sus moléculas se mueven más. Un cuerpo que tenga más calor quiere decir que tiene mayor cantidad de moléculas, mayor cantidad de masa, que almacena mayor cantidad de energía. Por ejemplo, acá tenemos que este volumen de agua, por ejemplo, está a 100 grados, igual eh, que este recipiente que está a 100 grados que tiene menor volumen. O sea, un litro de agua contendrá 37 kilocalorías y 2 litros de agua contendrán 74 kilocalorías. O sea que el calor es aditivo, que se mide en calorías, pero ambos tienen 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que en ambos las moléculas se mueven a la misma velocidad. Entonces, cuando nosotros medimos en un paciente, la temperatura la medimos con un termómetro, o sea que mide el grado de movimiento. Ahora, el calor se mide con un calorímetro y que mide el grado de energía, la cantidad de energía que tiene un cuerpo. O sea, para un cuerpo que tiene, obviamente,
un volumen mayor, necesito mayor cantidad de energía para que llegue a 100 grados que aquel que tiene un volumen menor, que, que necesita una menor cantidad de energía para que llegue a 100 grados centígrados. Pero ambos, cuando llegan a 100 grados, a 100 grados centígrados, las moléculas de ambos se están moviendo a la misma velocidad. O sea, repito, la temperatura tiene que ver con la energía cinética y el calor tiene que ver con la masa y es aditivo. Bueno, ahora vamos a ver qué es calor específico de un cuerpo. Es la cantidad de calor que es necesario agregar o quitar a 1 gramo de la masa de un cuerpo para que su temperatura varíe en 1 grado. El calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa de ese cuerpo y la delta T, o sea, el cambio de temperatura producido. El calor específico habitualmente se lo expresa en una unidad de calorías por gramo por grado centígrado. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1 caloría, que significa que yo le tengo que entregar 1 caloría de a 1 gramo de agua para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. La capacidad calórica es la cantidad de calor que absorbe un cuerpo para aumentar su temperatura 1 grado centígrado. Es decir, no todos los cuerpos es necesario darle la misma cantidad de calor para que aumenten 1 grado su temperatura. La capacidad calórica es igual al calor específico por la masa del cuerpo. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. O sea, un cuerpo de metal no es la misma cantidad de calorías que yo tengo que entregarles para que varíe 1 grado centígrado su temperatura. Lo mismo que a un cuerpo de piedra o de tierra o de huesos con carne, etcétera, que no es lo mismo la cantidad de calor que yo tengo que entregarle para que su cuerpo cambie la temperatura. Puede interpretarse como una medida de inercia térmica, es decir, cuánto yo tengo que aumentar, cuántas calorías le tengo que dar para que aumente su eh, energía cinética, su movimiento, para que aumente la temperatura. O sea, a mayor inercia, o sea que cuesta mucho más mover las moléculas, quiere decir que va a costar mucho más que aumente su temperatura, que es un producto del movimiento molecular. Es una propiedad extensiva ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia del cuerpo o sistema, o sea, la cantidad de caloría que tengo que entregarle a una persona de 70 kilos para que aumente la temperatura corporal. No es la misma cantidad de calorías que yo tengo que entregarle a un bebé de 3 kilos para que aumente la temperatura. El calor específico del agua es 1, el calor específico del aire es 0,22, el calor específico del organismo humano es 0,83, o sea, un hombre de 70 kilos necesita 58 kilocalorías para disminuir o aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. O sea, si yo le entrego 58 kilocalorías a una persona de 70 kilos, aumenta 1 grado centígrado. Si yo le quito, obviamente disminuye. Es 0,83 por 70 kilos, que es la masa, me da 58,1 kilocalorías, que es la cantidad de calorías que le tengo que darle a una persona de 70 kilos. Obviamente no es lo mismo la cantidad de calorías y de alimento que tengo que darle a una persona de 70 kilos que a un bebé de 3, 4, 5 kilos. Bueno, ahora vamos a ver qué es un sistema. Un sistema es una parte específica del universo separado del resto por límites. Por ejemplo, la habitación donde ustedes están en este momento, a lo mejor, esa habitación es un sistema porque está separado del resto por límites. Nuestro cuerpo es un sistema porque está separado del entorno por límite, que es nuestra piel, nuestros músculos, etcétera. Y a su vez nuestras células en su sistema porque está separado por la membrana celular del resto que del entorno. Un sistema, los sistemas termodinámicos tenemos sistemas abiertos. ¿Por qué se llaman abiertos? Porque transfieren, por ejemplo, este recipiente, si está con agua caliente, el vapor del agua se va hacia el exterior, o sea que transfiere masa y energía porque el calor que tiene el agua es eliminado también al exterior, que está a menor calor. Es un sistema abierto, o sea que transfiere masa y energía con el entorno. Después, si nosotros le ponemos una tapa a este recipiente, tenemos lo que llamamos un sistema cerrado. ¿Por qué se llama cerrado? Porque no transfiere masa, o sea, el vapor queda dentro del recipiente, o sea, condensa y vuelve a caer, pero sí transfiere energía.
en forma de calor, trabajo o radiación. O sea, no transfiere masa, pero sí transfiere energía. ¿Cuál sería un sistema aislado? Por ejemplo, el termo perfecto. El termo no transfiere, no hay transferencia de masa, porque está cerrado, pero a su vez está separado del entorno, o sea que tampoco hay transferencia de energía. Esto sería un termo ideal. O sea, cuando tomamos mate nunca se enfriaría el agua. Ahora, en el caso de este sistema abierto, puede llevar a lo que se llama un estado de equilibrio o a un estado estacionario. El estado estacionario, por ejemplo, para yo mantener, o sea, si esto pierde masa y pierde líquido, ¿cómo hago para mantenerlo tanto la cantidad de líquido estable y la temperatura estable? En ambos casos, o sea, supongamos que tenemos este recipiente que lo calentamos, ¿m? Le tenemos que, a medida que se va eliminando la masa, pues el vapor de agua al exterior, le tenemos que ir agregándole agua para que mantenga un cierto nivel de agua. Y a medida que se va enfriando, cuando se enfría, se va perdiendo calor, tengo que calentar esa agua para volver a la temperatura que mantiene. Este estado estacionario es lo que nosotros somos como seres humanos. Nosotros somos un sistema abierto porque transferimos más energía con el entorno, pero tenemos que mantenernos en estado estacionario, así que mantener nuestro sistema interno en forma estable, ¿sí? a 37 grados centígrados, con una cantidad de nutrientes, etcétera. Entonces necesitamos sí o sí gastar energía para mantener el estado estacionario. Entonces, en el estado de equilibrio no existe en cambio en el sistema y no hay gasto de energía. Por ejemplo, si acá tenemos un recipiente A y un recipiente B, por movimiento las moléculas que están en el B van al A y hasta que llegan a un equilibrio. Este se llama, cuando las concentraciones se mantienen constantes en función del tiempo, esto se llama un sistema de equilibrio. Ya no hay más cambios. O sea, no hay posibilidad de efectuar trabajo, de producir cambios. El estado estacionario es cuando, por ejemplo, nosotros vamos perdiendo del estado A al estado B y del estado B sale el estado C. Las velocidades de producción y degradación se igualan y tienen capacidad de realizar trabajo. O sea, nosotros tenemos que mantener a una persona en estado estacionario, mantener su medio interno en forma constante. Entonces el sistema recibe temperatura y agua para mantener el volumen, la presión y la temperatura constante, pero hay gasto de energía. O sea que nosotros, para mantenernos en estado estacionario, para que un sistema abierto se mantenga en estado estacionario, tenemos que gastar energía. Tenemos que, en el caso de los seres humanos, ingerir alimentos con las calorías, ingerir calorías y obviamente mantenernos a una temperatura constante. Entonces, un sistema cerrado evoluciona hacia el equilibrio y eso no mantiene la vida. Si fuera un sistema cerrado, un sistema abierto como los seres humanos, tenemos que evolucionar hacia un estado de estacionario y para eso, y eso es lo que mantiene la vida. O sea, nosotros somos un sistema abierto en estado estacionario, o sea, con nuestros medios internos mantenernos en forma constante. Los seres vivos son máquinas químicas que operan a temperatura y presión constantes y son sistemas termodinámicos abiertos en estado estacionario. Y para ello, bueno, el ser humano está compuesto por sistemas muy complejos que intentan, en esta imagen que vamos a ver, ser explicados abordándolo como si fuera como un sistema o modelo termodinámico. Si nosotros vemos una analogía entre los seres vivos y otras máquinas, por ejemplo, una batería donde a partir se genera una diferencia potencial, o sea que es energía eléctrica que es transportada a un motor que lo transforma en energía mecánica, o sea que empieza a mover una polea y que es utilizado en trabajo mecánico, o sea la elevación de este peso, por ejemplo. En el caso de los seres humanos pasa algo similar, o sea, todo el alimento, o sea, la energía que se almacena en los alimentos, es transportada, termina en la mitocondria, en la cadena de electrones,
de la cadena respiratoria, por ejemplo, y que se transforma en energía, se almacena en el ATP, y este ATP, que es energía almacenada, va a ser utilizada en los músculos, por ejemplo, para contracción muscular, que permite un trabajo mecánico. Y una parte de esa energía es disipada, eliminada en forma de calor. El ser humano responde a un modelo termodinámico, ¿por qué? Porque es un sistema capaz de transformar un tipo de energía en otro. O sea, somos máquinas químicas que operamos a temperatura y presión constante, ¿m? Pero necesitamos un constante suministro de energía para poder hacerlo. Entonces, el ser humano puede definirse como un sistema termodinámico. ¿Por qué? Porque la masa corporal de una persona sana corresponde en un 60% de su peso corporal en agua. Está constituido por células cuyas membranas separan compartimentos intra y extracelulares. Recibe del medio ambiente un flujo constante de información que procesa, codifica y genera respuestas de tipo eléctrico, mecánico, químico, etc. El ser humano intercambia con el exterior materia y energía. Sin embargo, la constancia del medio interno, que llamamos homeostasis, es indispensable para mantener la salud. O sea que necesitamos mantener un sistema abierto en equilibrio. Uno de los elementos que tiene que mantener constante el ser humano es su temperatura. Nosotros necesitamos una temperatura constante de 37 grados centígrados. Para esa temperatura que se mantenga constante, hay mecanismos que aumentan la temperatura si ella baja, y si la temperatura sube, hay mecanismos que la bajan. Eso se llama mecanismo de termogénesis, esas reacciones metabólicas que aumentan la temperatura y si esta temperatura disminuye. Uno es la actividad muscular, por ejemplo el ejercicio, el escalofrío, el tono muscular, la acción dinámica de los alimentos, las variaciones del metabolismo basal y, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad, la fiebre, que hace que aumente la temperatura. Tiene que ver con mecanismos de ayuda a combatir el microorganismo que ha ingresado. Si la temperatura aumenta, hay mecanismos que hacen disminuir esa temperatura, que son los mecanismos de termólisis. Uno que son mecanismos físicos, que es la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. Esos mecanismos físicos, por ejemplo la convección, ocurre en todo fluido donde el aire caliente asciende y es reemplazable por aire más frío. Así se pierde un 12% del calor. Por lo tanto, si nosotros cubrimos nuestro cuerpo con algún tipo de tejido que no permite que el aire caliente ascienda, ese aire caliente se va a calentar cada vez más y obviamente va a producir efectos sobre el cuerpo. O sea, por lo tanto, en algunos casos, en verano necesitamos una prenda que permita que el aire caliente salga, o sea, prendas de hilo, de algodón, y no de nylon, que si atrapa el calor y eso hace que aumente más la temperatura. Otro de los mecanismos por los cuales perdemos calor es por la radiación, que es la propagación de energía a través del espacio vacío. Por ejemplo, la radiación del solar. El sol llega en su radiación hasta el otro planeta viajando en el vacío. Como todo cuerpo con temperatura mayor a 26,5 grados, los seres vivos también irradian calor al ambiente y es el proceso el que más se pierde calor, que es un 60% por irradiación. Otro proceso para perder calor es la conducción, que es el flujo de calor por gradiente, es la transferencia de energía calorífica entre moléculas. Esta es la transferencia de calor por contacto. Si el medio circundante es agua, la transferencia aumenta considerablemente porque el coeficiente de transmisión térmica del agua es mayor que del aire. Pues si nosotros queremos que una persona pierda calor, lo mejor es sumergirla en agua. En estos procesos se pierde el 3% del calor si el medio circundante es aire a temperatura normal. Y el último es la evaporación, que es la pérdida del 22% del calor corporal mediante el sudor, debido a que el agua tiene un elevado calor específico y para evaporarse necesita absorber calor, y lo toma del cuerpo, el cual se enfría. La evaporación insensible o perspiración se realiza en todo momento a través de los poros de la piel, siempre que la humedad del aire sea inferior al 100%. O sea, cuando hay mucha humedad en el aire, se evapora poco, por eso sentimos mucho más calor en un ambiente húmedo que en un ambiente seco. También se pierde agua a través de las vías respiratorias. Por ejemplo, los animales, los perros, por ejemplo, no transpiran, pero ellos evaporan aire a través de la boca y de la lengua. Por eso cuando jadea mucho el perro o el gato es porque tienen mucho calor y están evaporando líquido para poder bajar la temperatura.
Y una evaporación también superficial, que es la formación del sudor por parte de las glándulas sudoríparas que están distribuidas por todo el cuerpo, pero especialmente en la frente, palmas de manos, pies, zona axilar y púbica. O sea que permitir que se evapore agua es una de las formas también de bajar la temperatura. ¿Cómo es la variación de la temperatura interna en función del entorno? O sea, acá tenemos una exposición a una temperatura confortable, se distinguen zonas perfectamente la zona central y las zonas superficiales. O sea, acá tenemos que están más o menos, o sea, cuando tenemos la temperatura menor están en las extremidades, o sea, pies y manos es donde más frío tenemos. Cuando hay frío, cuando en un ambiente de 20 grados centígrados, la región central, o sea, la que mantiene más el calor, se reduce y las partes más externas, o sea, piernas y brazos y manos, se van enfriando. Y cuando hay mucho calor, mayor de 40 grados o fiebre, la zona central, que es la que mantiene el calor, se expande hacia la superficie, o sea que tenemos caliente todo el cuerpo. Los procesos de termodinámica que habíamos visto en las leyes de termodinámica, o sea, que dijimos que la energía no se destruye, sino que se transforma, ocurren en los seres vivos, que lo llamamos intercambio de energía. Por ejemplo, a partir de los alimentos, que son fuentes de energía, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, esta energía almacenada se produce por catabolismo, productos de desecho, dióxido de carbono, agua, urea y calor. Y es fabricado a partir del ADP, se almacena energía en el ATP, que es energía química almacenada, que es utilizada en el anabolismo para fabricar, digamos, macromoléculas celulares, proteínas, polisacáridos, lípidos y también calor. O sea que hay una parte de la energía que ingresa que es utilizada para producir otras moléculas, pero una parte siempre se libera en forma de calor. O sea, todo viven atormentado por el peso, ¿no? O sea, si tenemos el peso ideal, si estamos más gordas, más gordos, más, etcétera. ¿Y esto en qué se basa todo el régimen? En que si la energía de alimentos que consumimos es igual al calor que generamos y al trabajo, o sea, al movimiento, el individuo mantiene su peso constante. Cuando la energía de los alimentos es mayor que el calor y el trabajo que producimos, obviamente hay una ganancia de peso. Si la energía de los alimentos es menor al calor y al trabajo que producimos, obviamente hay una pérdida de peso. En esto se basa cualquier régimen nutricional que tenga que ver con el mantenimiento del peso o la pérdida de peso, en la cantidad de energía que absorbemos y el calor y el trabajo que producimos. La energía libre usada en el organismo proviene de la combustión de los alimentos. ¿Qué es la energía libre? La energía eh, que se utiliza para trabajo mecánico, o sea, para movernos, para caminar, para correr, para pensar, etcétera, etcétera. La combustión de un mol de glucosa produce una disminución de la energía libre de 710 kilocalorías por mol. La síntesis proteica aumenta la energía libre, o sea, la posibilidad de generar trabajo. La formación de orina que eleva la concentración de sustancia aumenta la energía libre. El trabajo muscular disminuye, o sea, al gastar la energía libre en trabajo muscular, obviamente vamos a disminuirla. El potencial químico es energía libre y la energía libre no es la que contiene el sistema, esta es la energía interna. O sea, la energía interna de un sistema, o sea, es toda la energía, esta es la energía libre, o sea, aquella que utilizamos para producir trabajo mecánico, para movernos, etcétera, más la energía que utilizamos para producir calor, por ejemplo, que no es utilizada para trabajo mecánico. El índice metabólico es la velocidad o cantidad de consumo de energía en el cuerpo. Para medirlo se utiliza la unidad física denominada caloría o la kilocaloría, que una kilocaloría igual a 1000 calorías. Se puede calcular con la velocidad de consumo de oxígeno en un determinado espacio de tiempo. Con una dieta normal promedio, la cantidad de energía liberada por litro de oxígeno consumido, o sea, obviamente el oxígeno lo utilizamos en la combustión de los nutrientes,
En las citadas condiciones se aproxima a 4.825 calorías o 4,825 kilocalorías. Este valor se denomina valor calórico del oxígeno. Se lo mide con un aparato llamado metabolímetro. Factores que hacen variar el índice metabólico: el ejercicio, la hormona tiroidea, la actividad simpática, requerimiento calórico para la actividad diaria. Para una persona de 70 kilos acostada, consume cerca de 1.700 kilos calorías cada 24 horas. O sea, así que la persona esté acostada en un hospital, por ejemplo, todo el día sin hacer mucho gasto, necesita mínimo 1.700 kilos calorías cada 24 horas. Con el sueño, o sea, soñando consumimos calorías, sentado en reposo consumimos 100 kilocalorías, el ejercicio ligero alrededor de 170 kilocalorías, caminar lentamente, o sea, 4 kilómetros por hora alrededor de 200 kilocalorías, un ejercicio intenso 450 kilocalorías y el ejercicio más intenso, que es el de subir escaleras, alrededor de 1100 kilocalorías. O sea, el metabolismo basal es la energía necesaria para el mantenimiento de las funciones vitales y la temperatura corporal. O sea que para que una persona esté viva y su temperatura corporal controlada es la energía necesaria para ello. Las condiciones para su determinación implican la reducción al mínimo de cualquier ejercicio físico. O sea, para que yo determine cuál es el metabolismo basal de una persona, necesito que esté tranquila, que esté acostada sin ningún gasto de energía por ejercicio, por ejemplo. El gasto energético que realiza una persona es el metabolismo basal, o sea, lo que necesita para poder vivir más lo que necesita para poder desplazarse, para realizar trabajo, etc. El metabolismo basal por día para una mujer, o sea, es de 7.200 kilojoules por día, aproximadamente una mujer de 1,60 m y 55 kilos, o sea, alrededor de 1.720 kilocalorías por día. Y el metabolismo basal por día de un hombre de unos 75 y 70 kilos son de 8.400 kilojoules. ¿Por qué ponemos joule? Porque es energía, y eso equivale a 2.000 kilocalorías por día. Esto es lo mínimo que necesita una persona de ese peso y de esa estatura para poder vivir. Y el gasto energético por día total de una persona de baja actividad es el metabolismo basal más la energía que gasta en moverse, en desplazarse, en trabajar, alrededor de 12.000 kilojoules, y para de alta actividad es de 18.000 kilojoules. Esto es lo que necesita aproximadamente una persona para vivir, que es su metabolismo basal, mantenimiento de sus funciones vitales, más el trabajo y la actividad que realiza. Bueno, espero que les sirva esta clase para entender un poquito más de termodinámica. Yo soy el profesor Dr. Walter Rivarola, profesor adjunto de la Cátedra de Física y Biomédica. Cualquier duda que tengan y quieran comunicarse conmigo, ese es mi correo electrónico, y gracias por su atención.